Gómez Pizarro, que es industrial especialista en ambiente, asesor de la empresa Inviron, y con el doctor Raúl Montenegro, biólogo ambientalista, presidente de la FUNAL, Premio Nobel Alternativo. Hemos preparado un informe para introducirlo a usted en el tema, para saber después que ambos, o fundamentalmente el ingeniero Gómez Pizarro, nos explique si está en condiciones o no la empresa de evitar lo que vamos a ver. Primer bloque, primera placa. Incineración, emisiones y efectos de la salud. Libera residuos contaminantes tóxicos, dioxinas y furanos, metales pesados, plomo, cadmio, mercurio, gases de efecto invernadero, gases ácidos y partículas ultrafinas. ¿En qué formas? Gaseosas a través de chimeneas, emisiones fugitivas, líquidas, efluentes de los dispositivos de lavado de gases y sólidas, cenizas y filtros. Las empresas que realizan la incineración aseguran monitoreos continuos de gases de las chimeneas. En la práctica reducen a pocas sustancias. Las dioxinas existen a través de procesos para monitoreo. Se realizan en muy pocos países desarrollados y muchos no disponen de laboratorios a escala real para medir la concentración de dioxinas por el alto costo. No son muestras representativas. ¿Por qué? ¿Cómo se toman? Con los incineradores en funcionamiento, con previo aviso y en condiciones óptimas en muchos casos. Segunda plaza. Dioxinas. ¿Qué son las dioxinas? La dioxina es un compuesto con estructura química en proceso de combustión que involucra al cloro. Es muy tóxico en bajas concentraciones. Existe en el medio ambiente porque no se degradan, se concentran en tejidos grasos de organismos vivos, se acumulan en la cadena alimentaria, se transmiten de madre al bebé en lactancia y la fuente más importante de exposición es la alimentación. ¿Cuáles son las causas que provoca? Además se transporta tanto por agua como por aire desde el incinerador hasta puntos más alejados, lo que es un dato no menor. ¿Qué causas provoca? Malformación congénita, desarrollo normal del feto, alteraciones del sistema inmunológico, alteraciones del sistema hormonal, desórdenes de comportamiento, aumenta incidencia de la diabetes, retraso en el desarrollo y la más tóxica de todas esas se llama 2378, tetraclorodibenzo, cancerígeno humano cierto, que está determinado así por la Agencia Internacional de Investigación sobre el Cáncer de la Organización Mundial de la Salud. ¿Qué más libera? Metales pesados. No se destruyen en el proceso de incineración. Son liberados íntegramente a través de efluentes. ¿Qué metales se liberan? Cadmio, plomo, mercurio, titanio, cromo, manganeso, hierro, bario, cobre, zinc y estaño. ¿Qué produce todo esto? Disfunciones neurológicas, alteraciones del sistema inmunológico, malformaciones congénitas, problemas en riñones y pulmones. Partículas ultrafinas, que también son derivadas de la incineración. No son capturadas por los equipos que controlan la contaminación. Son liberadas directamente a la atmósfera, porque permanecen por periodos prolongados, ingresan fácilmente al organismo y no las filtran los mecanismos naturales del cuerpo humano. ¿Qué transportan? Materiales pesados, dioxinas y compuestos similares. Pero resulta que esto es más peligroso, estas partículas ultrafinas, que la masa original de los residuos de donde se producen. ¿Cuáles son las consecuencias? Asma, pulmones y problemas cardíacos. Hay otros contaminantes. ¿Cuáles son? Gas invernadero, emisión de dióxido de carbono, gases ácidos que producen óxido de azufre, dióxido de nitrógeno, es precursor de lluvias ácidas. ¿Qué origina todo esto? Problemas respiratorios. Otro de los contaminantes, bifenio policlorados, es el famoso PCB, que persisten en el medio ambiente y bioacumulan en la cadena alimenticia. Los efectos tóxicos, esto se produce en el organismo expuesto y fundamentalmente en cáncer. Bioncenos clorado es otro de los contaminantes, reemplaza el hidrógeno por cloro. ¿Qué produce? Dolor de cabeza, espasmos musculares, efectos en médula ósea, piel y ojos, efectos neurálgicos por inhalación. Hidrocarburos aromáticos policíclicos, que produce efectos cancerígenos y es disruptor endocrino que afecta concretamente al tema hormonal.
¿Qué más produce, cuáles son los otros contaminantes? Compuestos orgánicos volátiles, famoso COB, que son disolventes y productos almacenados en la casa y el trabajo. ¿Qué produce? Irritación de ojos, náuseas, mareos, dolor de cabeza, fatiga, reacciones alérgicas. Control de la contaminación. ¿Qué pasa con el control de la contaminación? No destruye jamás el 100% de los residuos. Parte de ellos se emiten al ambiente intactos. Residuos volátiles se escapan a la atmósfera en el almacenamiento, en el transporte y en el manejo rutinario. Las dioxinas no son monitoreadas continuamente en chimeneas, se hace esporádicamente porque los análisis son muy costosos y no hay controles de cenizas contaminantes de residuos. La planta de recuperación de energía de la que tanto se ha hablado significa un maquillaje de industria incineradora. Se reetiqueta la tecnología, la planta es un método de valorización de residuos por combustión y los tipos de recuperación son, en dos casos, gasificación y pirólisis, que es la descomposición química de materia orgánica, excepto vidrios y materiales, por calentamiento. Caso particular, neumáticos. Las realidades de este control de la contaminación, ¿qué determina? Que está probado que la energía recuperada es inferior a la que se usa para producirla con los materiales que se destruyen. Los materiales tratados para el proceso son inservibles y se necesitan materiales vírgenes para reemplazarlos. Estas plantas emiten al medio ambiente la misma contaminación que la incineración. Incineración, ¿cómo es el negocio? Comenzó en Estados Unidos y en Europa Occidental en la década del 50 y el 60. La tecnología despertó la oposición de organizaciones para instalarla. Detuvieron la expansión en América del Norte y Europa. ¿Y qué hicieron? Y bueno, favorecidos por las normas, la industria se instaló. ¿Dónde? En América Latina fundamentalmente, en Asia y en Europa del Este. La industria es lucrativa, utiliza residuos tóxicos como materia prima y cierra el ciclo. Las industrias que generan residuos eternamente y los incineradores tienen el negocio asegurado. Esto es producto de un trabajo que hemos realizado a través de distintas páginas de internet dedicadas al medio ambiente y a la ecología.